Aprendo en casa, con vista educativa. Quinto y sexto grado. Construyo mi identidad personal y familiar para fortalecer los vínculos familiares. Hola a todos y todas. ¿Has aprendido a planificar y elaborar tu entrevista? La que ahora aplicarás a tu familia y con la cual reconocerás los cambios y emociones vividos en la dinámica familiar durante el confinamiento. Te invitamos antes a leer el siguiente texto, titulado El viaje de Alonso, para que puedas reconocer los cambios y emociones vividos en tu familia. El viaje de Alonso. Hola, me llamo Alonso y tengo 9 años. En junio del 2020, tuvimos que mudarnos desde Lima con mis padres y hermanos a la chacra de mi abuelo en Huaraz, donde vivimos actualmente. En Lima, el no poder salir al parque, a la escuela o al trabajo por el confinamiento causó cierto aburrimiento, fastidio, tristeza y cólera entre los integrantes de mi familia, lo que generaba algunas discusiones y poca comunicación. La idea de mudarnos a Huaraz, dejando atrás mi vida de ciudad, generó en mí muchos temores. Felizmente, estos temores empezaron a desaparecer al conocer a mi abuelo José, a quien a su edad no le limita ser divertido, activo y generoso, cualidades fortalecidas por ser una persona muy trabajadora y conocedora del campo. Vi en él un modelo de superación frente a las dificultades. En Lima, discutía con mi hermano por los juegos y la televisión. Ahora, juntos recolectamos hojas con ayuda de mi abuelo, quien con paciencia nos enseñó a reunirlas para hacer un álbum. Nos hemos dado cuenta de que realizar esta actividad divertida nos ha ayudado a llevarnos mejor y querernos más. Cuando vivíamos en Lima, mi padre andaba de mal humor. Desde que mi tío, que vive con mi abuelo, nos invitó a pasar las noches practicando juegos de mesa y contando anécdotas, mis padres se comunican mejor. Eso hace que todos vivamos con más armonía. También aprendimos a disfrutar del paisaje natural de la sierra, o como dice mi abuelo, de vivir en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, mi hermano en Lima solo se divertía con videojuegos y estaba de mal humor cuando mi mamá le pedía que ayudara en la casa. Las salidas al campo con mi abuelo nos animaron a dibujar los hermosos paisajes que observamos, con lo cual descubrimos la gran habilidad que tiene mi hermano como dibujante. Le ha gustado tanto que de grande quiere ser un gran pintor. Incluso disminuyó su interés por los videojuegos. Desde entonces, el dibujo se convirtió en un buen pasatiempo que nos mantiene de mejor ánimo a todos y en un ambiente de cordialidad. Además, en nuestros paseos a caballo aprendimos a orientarnos y no perdernos en el camino. Estas actividades nos gustan mucho y mis padres nos motivan a continuar. Dejé muchas cosas atrás que eran parte de mi vida. Sin embargo, siento que ahora estamos más unidos. Estas actividades recreativas y artísticas me han permitido compartir más tiempo con mi familia y se han convertido en oportunidades para fortalecer los vínculos familiares. Esta fue la lectura El viaje de Alonso.
Queridos estudiantes, ahora sí, querido niño, querida niña, piensa y responde. ¿Alguno de los personajes o eventos de la lectura que hemos leído te recordó a ti o a tus hermanos? ¿Por qué? ¿Hay partes en las cuales has recordado tal vez a tus hermanos o situaciones que tú has vivido en la lectura de El viaje de Alonso? Muy bien, contesta en tu portafolio de evidencias esta pregunta. Después de conocer el caso de Alonso, te invitamos a leer sus características en la siguiente tabla. Luego, queridos estudiantes, vuelve a leer la historia para identificar y escribir en el cuadro las características personales del abuelo de Alonso. Finalmente, escribe tus características personales. Aquí tenemos este cuadro de doble entrada. En la primera columna tenemos 4 características personales que vamos a completar de acuerdo a los personajes de la lectura. ¿Cuáles son esas características personales? Cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones de los personajes de la historia, ¿verdad? Alonso, abuelo y también tu propia persona. Vas a compararte con Alonso y con su abuelo. Ya tenemos aquí resuelto las características de Alonso de acuerdo a la lectura que hemos leído. Veamos. Cualidades de Alonso. Es empático al valorar el trabajo de su familia en la chacra. Sin lugar a dudas lo ha demostrado porque ha sentido lo que siente su abuelo y la familia de él que vive en la chacra. Entonces es empático, ¿correcto? Una gran cualidad de Alonso, la empatía. Ahora vamos a ver cuál sería la cualidad del abuelo de Alonso. Muy bien, una idea rescatable en el texto. Tiene mucha paciencia. Una gran cualidad es la paciencia, la que sí tiene el abuelo. Sobre todo con sus nietos, ¿verdad? Con Alonso y con su hermano. Ahora vamos a ver. Alonso es empático. El abuelo es muy paciente y tolerante. Tú vas a responder tu propia cualidad. ¿Correcto? Cada uno es una persona diferente. Vas a reconocerte y vas a copiar aquí en tu cuaderno de evidencias también tu propia cualidad. Ejemplo. Soy solidario con mi familia y amigos. Es uno de los ejemplos que me han presentado. También, correcto. Es parte de tu propia reflexión, de tu propia evaluación. Si es que eres solidario, vas a copiar esta cualidad. O si tienes otra cualidad más resaltable, también vas a copiarla. ¿Correcto? No hay respuesta mala. De esta manera llenamos la fila de las cualidades. Luego llenamos de esta manera los gustos, las fortalezas y las limitaciones. En los gustos, a ver, Alonso tiene un gran gusto y lo vimos en la lectura. Recolectar hojas. Muy bien, ¿cuál es el gusto del abuelo? Repasando la lectura. Las salidas al campo. Bueno, que da su abuelo ahora con sus nietos. Son el gusto principal de él, del abuelo. Y que lo hemos podido notar de acuerdo al texto que hemos leído. Ahora, ¿cuáles son tus gustos? Vas a contestar tu propia respuesta, personal y única. Este es un gusto personal. Cantar en casa con mi familia. Bueno, de repente tienes otros gustos. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta salir a caminar, a jugar algún juego en particular? Bueno, vas a llenar de acuerdo a tu propia expectativa, a tu propio interés. Llegamos a la fila de las fortalezas. En el texto tenemos la fortaleza de Alonso. Aquí está resumida. Curiosidad por conocer nuevas experiencias. Es cierto, una fortaleza que tiene Alonso, la curiosidad. Y por ello es que se fue a visitar a su abuelo. Y no le fue nada mal. Ahora, ¿cuál es la fortaleza del abuelo? Según el texto leído.
Bueno, está bien esta idea. Conocer los secretos del campo. Conocer la chacra ampliamente también puede ser. El abuelo está allí y bueno, es una gran fortaleza que el abuelo conozca toda la diversidad que encierra el campo, que tiene la chacra, y por ello es que le va a servir de guía, de orientador a Alonso y su hermano. Gran fortaleza del abuelo. Ahora tú, ¿cuál es tu fortaleza, querido estudiante? Vas a completar aquí, veamos el ejemplo. Aquí está un ejemplo: practicar deportes en el aire libre, deportes en contacto con la naturaleza. Es una gran fortaleza que puedes tal vez tenerla o no, pero solamente es un ejemplo para que tú puedas orientarte en esta respuesta. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Te conoces? Muy bien, escríbela. Escríbela en ese cuadro. Ahora también todos tenemos limitaciones. Por ejemplo, Alonso tiene una limitación: temor, miedo ante los cambios. Es un comprensible limitante de Alonso, como muchas personas, el miedo y el temor ante los cambios. El abuelo, ¿qué temor tenía de acuerdo al texto? ¿O qué limitación? La disminución de su fuerza por la edad. Bueno, esto es una limitante también aceptable, porque seguro que el abuelo ya no puede hacer muchas actividades en el campo. Se requiere allí mucha fortaleza, ¿verdad? Entonces necesita la compañía, la ayuda también en ciertos casos de su familia, sus hijos, sus nietos. En este caso lo han ido a visitar y esto le ha caído muy bien al abuelo, que físicamente no tiene la misma fortaleza de ese tiempo, pero intelectualmente, en la mente, en el ánimo, en la motivación, sigue siendo un gran líder el abuelo de Alonso. Ahora también vas a completar tu limitación. ¿Cuál crees que es? Analízate, y en esta interrogante tienes que ser muy honesto y honesta. ¿Cuál es tu limitación? Algo que deberías o sabes que también puedes mejorarlo de repente. Muy bien, vas a copiar aquí la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo, un niño que nos dice que tiene una limitación. ¿Cuál es? La dificultad para leer textos largos. Bueno, tal vez se canse el niño o niña, no dosifica bien el tiempo. Correcto, lo importante es que te reconozcas con alguna limitación. Todos somos seres humanos, todos tenemos limitaciones que con mucha motivación y apoyo familiar podemos superarlas. Este es el cuadro de las características personales de acuerdo al texto que hemos leído. Ahora que identificaste tus características personales, las cuales fortalecen tu identidad con relación a tu familia, te invitamos a identificar los cambios emocionales y oportunidades producidos en la dinámica familiar de Alonso. Guíate del ejemplo y completa la siguiente tabla. Acá tenemos el ejemplo claramente establecido: cambios en la familia de Alonso. Mudanza a la casa del abuelo en la sierra, ¿es verdad? En un inicio, ¿cuáles eran las emociones de la familia de Alonso? El miedo a cambiar de residencia. Se iban de la ciudad al campo, a la casa del abuelo. Entonces, ¿qué emoción surgió allí? El miedo a cambiar de residencia. Finalmente, ¿cuáles fueron las oportunidades de la familia de Alonso? Conocer un lugar nuevo. Entonces, en esta historia, en este texto de Alonso, se han presentado cambios, emociones y oportunidades. Acá tenemos un ejemplo respecto a la situación en la cual estamos nosotros viviendo actualmente. Un ejemplo personal de muchos de ustedes, queridos estudiantes, seguramente. Cambios en la familia del niño Pedro, del niño Juan, del niño Jorge, de ti si deseas. Primero, nuevas formas de aprender a distancia. Cambio en tu familia. En todos los niños que están en la escuela, ¿verdad? Por el motivo de pandemia. Emociones en la familia. Temor al no comprender el uso de las aplicaciones.
al no dominar el uso de las tecnologías. ¿Recuerdas el año pasado? Mucho temor, ¿cierto? Porque íbamos a aprender a distancia y no dominábamos muy bien la tecnología, las herramientas para poder comunicarnos con nuestros profesores. ¿Y cuáles fueron las oportunidades de la familia en tu caso o en el caso de tus compañeros? Al final, aprender nuevas formas de hacer las actividades. Ahora, ¿verdad? Lo estamos haciendo de modo virtual y ha sido una oportunidad para aprender tanto estudiantes como profesores. Es un ejemplo de los cambios que suceden en todas las familias, en todas las personas, las emociones que uno siente al cambiar alguna actividad cotidiana. Son cosas nuevas que vamos a hacer obligatoriamente, y luego las oportunidades de la familia o de la persona que ha cambiado. Es importante cuando cambiemos, queridos estudiantes, reconocer nuestras emociones y finalmente también valorar la oportunidad que hemos tenido de aprender cosas nuevas. Ahora vamos a prepararnos para realizar nuestra entrevista. Ya la tenemos planificada, ya hemos analizado la historia anterior, el texto anterior, sobre los cambios que suceden en muchas familias por muchos motivos diferentes. En nuestras familias, queridos estudiantes, ¿han habido cambios? Claro, ¿verdad? Por el motivo de la emergencia sanitaria. Por el coronavirus o la COVID-19 hemos estado en casa ya un año aproximadamente, la mayor parte del tiempo, para evitar contagiarnos, para cuidar a nuestra familia. Correcto. A ver, ¿qué haremos antes de la entrevista? Planificar, ya lo hicimos ayer. Luego vas a aplicar esta matriz, este cuadro, al momento para poder marcar con una check si consideras que has realizado las siguientes actividades. Si es que marcas con todo, si es que has cumplido con todo este proceso que a continuación vamos a leer, significa que estás preparado o preparada para realizar tu entrevista a tus familiares. Veamos las actividades que hasta el momento hemos debido realizar para poder llegar hasta la aplicación de nuestra entrevista. Este es un momento muy serio, muy importante de evaluación de nuestro proceso. Luego de haber planificado las preguntas de tu entrevista, como lo hiciste el día de ayer, vamos con las actividades. Por ejemplo, primero, involucrar a todos los integrantes de tu familia, informándoles de la actividad a realizar. Les vas a comunicar a los integrantes de tu familia. Cuando estén reunidos, hoy les vas a decir que les vas a aplicar una entrevista a cierta hora. Busca una hora en que todos estén en casa. O por lo menos en la mañana puedes entrevistar a tus hermanos o hermanas si es que vives con ellos, si es que tienes hermanos. Y por la noche a papá o a mamá, o a los dos, o a ambos, o al abuelito, cuando dejen de trabajar, ¿verdad? Correcto, busca los momentos más adecuados, pero lo más importante es que involucres a todos tus familiares para tu entrevista. ¿Cómo? Comunicándoles, informándoles de la actividad que vas a realizar. ¿Lo hiciste? Entonces marcarás con check. Así es, con el aspa. Luego vas a determinar también, cuando les comuniques, el día y la hora para el desarrollo de la entrevista. Acuerda con tus familiares. Para hoy o mañana, papá, mamá, ¿cuándo vas a tener tiempo? Unos pequeños minutos, unos breves minutos para poder atender a esta entrevista, ¿correcto? Lo más antes posible, por favor. Tercer paso, tercera actividad. Determinar y preparar el espacio en el que se realizará la entrevista. ¿Dónde la vas a hacer? Puede ser en la sala de casa, muy bien, en un lugar adecuado, en un espacio de casa adecuado para que puedan cómodamente estar el entrevistador, tú, y la entrevistada o el entrevistado, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus familiares cercanos. Listo, ¿ya tienen el espacio adecuado? Correcto, marcas con check. Cuarta actividad. Preparar los materiales que vas a utilizar para la entrevista. Por ejemplo, vas a utilizar grabadora, un bloc de notas, una hoja de apuntes, cuadros,
un grabador de audio del celular, qué bueno, esos materiales te van a ayudar para que puedas registrar las entrevistas y además vas a presentarnos esta evidencia posterior. Listo, prepara los materiales adecuados para poder grabar esta entrevista o apuntar las respuestas de tus familiares. Finalmente, presentación para el desarrollo de la entrevista. Es decir, tienes que hacer un ensayo de presentación. Tienes que revisar las preguntas, corregir si es que te falta ajustar algunos detalles. ¿Correcto? Practica cómo vas a presentar la entrevista. Muy bien. Aquí tenemos el ASPA cuando lo realices. No te olvides que tienes que grabar la entrevista también con el celular para que puedas enviarnos la evidencia de tu proceso al momento de entrevistar a tus familiares. Listo, estas son las 5 actividades previas que tienen que estar muy bien desarrolladas antes de aplicar la entrevista. Involucrar a tus familiares. Determinar día, hora, fecha. Preparar el lugar, el espacio donde lo vas a hacer. Preparar los materiales para grabar, para apuntar la entrevista. Y finalmente, preparar, ensayar tu presentación. Ahora, a continuación, durante la entrevista, registra las respuestas de los integrantes de tu familia en la siguiente tabla. Por ello es muy importante registrar, resumir las respuestas de las personas que entrevistas o grabarlas para que revises la grabación, el audio o el video y llenes este cuadro que también vas a tener que apuntarlo, copiarlo en tu portafolio y mostrarle al profesor para que podamos evaluar cómo lo has realizado. Acá hay un ejemplo por los integrantes de una familia. Muy bien. Mamá, papá, hermana, hermano. ¿Cierto? Depende de cómo vivas, con qué personas en casa vivas. Acá vas a poner en esta columna, lo vamos a resaltar porque es muy importante hacerlo. Acá tenemos los cambios que han tenido mamá, papá, hermana, hermano durante la etapa de pandemia. Sobre eso tiene que estar dedicada la entrevista. En la segunda columna, las emociones que han vivido en esta etapa de pandemia tus familiares. Mamá, papá, tu hermano, hermana, tu abuelo o abuela, o si es que vives con tíos, también involúcralos en la entrevista. Finalmente, las oportunidades. ¿Cierto? Guíate del ejemplo del abuelo. Los cambios, las emociones y las oportunidades que han tenido los integrantes de tu familia, cada uno de ellos, en este año de estado de emergencia sanitaria, año de pandemia que obligó a las familias a estar más tiempo en casa y además haciendo cosas nuevas, actividades en familia nuevas. Por separado va cada respuesta. Cierto, cada integrante de la familia tiene sentimientos, expectativas, oportunidades diferentes. No te olvides. Esto es, durante la entrevista, estos apuntes son muy importantes para que puedas llenarlo. Último paso. Después de la entrevista. Cuando termines tu entrevista, a cada uno de los integrantes de familia, de la familia con la que vives, vas a reflexionar sobre los resultados registrados en el cuadro anterior. Es decir, los cambios, las emociones y las oportunidades. Para ello te voy a invitar a escribir en el siguiente pergamino y además lo vas a escribir también en tu cuaderno de portafolio los cambios identificados en tu familia, así como el sentir y las oportunidades que surgieron a partir de los cambios vividos. Cierto, es decir, cada integrante de tu familia te ha dado respuestas diferentes. Tienes que leer las
respuestas de toda tu familia, de papá, de mamá, de tu hermano, y sacar una conclusión general. Cierto, ¿verdad? En general vas a sacar una conclusión para las preguntas finales. Aquí tenemos la conclusión final, las respuestas de tu familia en general. Y vas a responder, vas a completar al final y tiene que estar escrito en tu cuaderno de evidencias también y en tu pergamino. En mi familia se dieron los siguientes cambios. Y aquí vas a escribir. Ejemplo. Nueva forma de trabajo, ¿cierto? Nueva forma de estudios, estudios a distancia y menos salidas a la calle por cuidado de la salud. Son cambios que se dieron en una familia, ¿cierto? Generalmente es lo que ha sucedido en las familias de nuestro distrito y de nuestro país en general. Un ejemplo de cómo puedes completar este pergamino de conclusiones. Estos cambios, queridos estudiantes, dan a conocer ustedes las respuestas de su familia. Estos cambios nos hicieron sentir momentos de... A ver, ¿qué sentiste en tu familia? En general, ¿qué han sentido tus familiares? Aquí está la respuesta de una familia del 6º grado y del 5º grado también. Estos cambios nos hicieron sentir momentos de estrés, temores, ansiedad y preocupación. Es lo que muchas familias hemos sentido los primeros días e incluso los primeros meses en esta pandemia, cuando experimentamos un cambio en nuestras vidas. Nosotros a través del estudio, ¿cierto? El profesor quien les habla, enseñándoles a distancia y ustedes en casa aprendiendo cosas nuevas, pero sin la escuela, desde casa. Un ejemplo nada más. Bueno, estos son algunos sentimientos que se viven en la familia, no solo en los niños, sino en los padres y en los hermanos mayores. Finalmente, estos cambios se convirtieron en oportunidades cuando, y luego las emociones las convertimos en oportunidades. ¿Cuándo? Ejemplo. Este es un muy buen ejemplo. Cuando aprovechamos el tiempo en casa para compartir todo en familia. Allí, estos cambios y estas emociones se han convertido en oportunidades. Oportunidad para hacer más actividades juntos, unidos, en familia. ¿Es tu caso, querido niño, querida niña? Muy bien. Respondes en tu cuaderno de evidencias, en tu portafolio de evidencias. Felicitaciones, porque de esta manera has entrevistado y has aprovechado las respuestas de cada uno de tus integrantes para finalmente en tu pergamino darnos a conocer los cambios, las emociones y las oportunidades en general de toda tu familia en el periodo de pandemia que aún continúa. Al igual que Alonso y su familia, tú también, a través de la aplicación de la entrevista, antes a la buena planificación y luego a la aplicación de la entrevista adecuadamente, has construido tu identidad personal y familiar. ¿Para qué? Para fortalecer los vínculos familiares. La familia unida nunca va a ser vencida por ninguna pandemia. Aprende en casa, con Vista Educativa, 5º y 6º grado.